Buenas noches, el Señor les bendiga. Qué bueno estar con ustedes de nuevo, es un honor y voy a correr con el estudio para que el tiempo se vuelva mi amigo. Vamos a estudiar varios proverbios, pero para poder hacerlo es indispensable que todos conozcamos la definición de un proverbio, porque cuando alguien nos pregunta, oiga, ¿qué es un proverbio? De hecho, si yo les preguntara ahora mismo qué es un proverbio, que no lo voy a hacer, ustedes tendrían que dar una respuesta. Y si ustedes no dan una respuesta acertada, pues entonces ustedes y yo estaríamos anunciando que no tenemos ni la menor idea del significado de la palabra proverbios. Sabemos que está en la Biblia. Escuché a alguien decir una vez, son refranes. Alguien más dijo, son dichos de sabios. Y, en fin, dieron una vuelta de respuestas, pero usted y yo es mejor que aprendamos a dar una respuesta académica. Así es que el asunto va a ser fácil. Vamos a dividirlo en tres partes. Número uno, dichos sabios de hombres sabios. Tan fácil como eso. Y a lo mejor lo van a recordar si me ayudan y lo repiten. ¿Qué es un proverbio? Repitan esto. Dichos sabios, sabios. Esa es la primera parte de la definición. Segunda parte, que usa el símil o el paralelismo. Segundo, que usa el símil o el paralelismo. ¿Para qué? Para enseñanzas bíblicas. Esa es la definición. Dichos sabios de hombres sabios que utilizan el símil o el paralelismo para enseñanzas bíblicas. Por supuesto que este es un método de enseñanza que está muy por encima de una enseñanza promedio. Digo de una enseñanza promedio porque cuando hablamos de símil o paralelismo ya no estamos hablando de algo común y corriente, y no debería sorprendernos. El que escribió este libro es el segundo orador más portentoso que toda la historia jamás haya imaginado. Digo el segundo porque el primer orador más portentoso es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el segundo es Salomón. Él es un hombre sabio, y mire que esto hace una gran diferencia con los refranes. Los refranes regularmente pueden contener sabiduría, pero no necesariamente son dichos de hombres sabios. Lo que sigue ahora entonces es definir sabiduría, porque de igual forma que les pregunté qué es un proverbio, ahora les preguntaría, ¿pueden por favor definir qué es sabiduría? Bueno, ese es el otro problema, que no sabemos del todo una definición académica de qué es sabiduría. Así es que atentos. Voy a empezar con una palabra parecida, paralela o similar. Voy a ocupar una palabra paralela, parecida o similar para explicar qué es sabiduría. Y voy a empezar con una que la mayor parte de nosotros maneja más. Eso es inteligencia. Ahora díganme, ¿qué es inteligencia? ¿Perdón? Bueno, atentos. Inteligencia es la capacidad de adquirir conocimiento. Eso es inteligencia. Y vamos a citar simples ejemplos de gente inteligente. La mayor parte de los doctores es gente muy capaz para adquirir conocimiento. Memorizan tantas cosas. Otra gente muy inteligente son los físicos matemáticos. Ellos saben de memoria tantas fórmulas que uno termina diciendo, este es un genio. Bueno, esas personas son inteligentes, tienen la capacidad de adquirir conocimiento. De hecho, hay personas en nuestro medio que suelen decir, mire, yo no soy inteligente, ¿y por qué? No se me queda nada. Es cierto, no son muy inteligentes si no se les queda nada, porque
ese es un don y es la capacidad de adquirir conocimiento. ¿Está claro qué es inteligencia? ¿Sí? Entonces, ¿qué es sabiduría? Es la capacidad de usar bien el conocimiento. Sabiduría es la capacidad de usar bien la inteligencia. Significa que una persona inteligente no necesariamente es sabia. ¿Está claro? Porque pueden adquirir mucho conocimiento, pero usarlo para el mal. Entonces, una persona sabia es aquella persona que ha adquirido conocimiento y lo ocupa para la gloria de Dios. Eso es una persona sabia. Ahora, ¿notan que acabo de usar un símil o paralelismo? ¿No? Ahora se los explico. ¿Cuál fue la palabra que ocupé para mencionar qué es sabiduría? Inteligencia. Esa es una palabra paralela, parecida o similar a sabiduría. ¿Está claro? ¿Qué es un proverbio? Son dichos de hombres sabios que ocupan el símil o el paralelismo para una enseñanza bíblica. ¿Está bien claro? ¿Sí amén o no amén? Es que si es no amén, no van a entender todo lo que sigue. Así que yo quiero asegurarme. ¿Muy claro? Bueno, si eso está muy claro, este es mi asunto. El proverbio o los dos proverbios que voy a mencionarles hoy ocupan precisamente el paralelismo. Todo el libro de Proverbios ocupa el paralelismo. Por eso siempre está haciendo comparaciones o haciendo paralelismos o haciendo similitudes, diciendo el hombre sabio versus el hombre necio, sabiduría versus inteligencia, lo claro versus lo oscuro. En fin, siempre va por esa dirección. Y lo que hoy vamos a comparar, o el símil que vamos a ocupar, es el que Salomón ocupó con dos personajes. Uno, él le llamó la mujer extraña, también le llama la mujer ajena. Yo le llamo la mujer araña. Ya verán por qué. Y aunque parezca broma, tiene una similitud increíble. Y luego lo vamos a comparar con otro personaje que en la primera instancia no se los voy a presentar. Él se lo presenta, pero parece no tener nombre, sino hasta que avanzamos. Pero vayan al capítulo 7 del libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 7. Por favor, se ponen de pie cuando encuentran la cita, así sé que ya la encontraron, y de paso un poco más de referencia para la lectura de la palabra. Capítulo 7, Proverbios. ¿Listos? Bueno, dice desde el verso 1: Hijo mío, guarda mis razones y atesora conmigo mis mandamientos. Guárdalos, vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Ahora vamos hasta el versículo 5. No, 4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama parienta. Note cómo aquí empieza ya a presentar a la sabiduría. Dice que ese personaje es como un hermano o como un pariente. Versículo 5. ¿Para qué? Para que te guarden de la mujer ajena o de la extraña que ablanda sus palabras. Ustedes dirán, mire, usted dijo mujer ajena, usted dijo mujer extraña, pero no dijo mujer araña. Bueno, descubran el versículo 23. Dice, como el ave que se apresura ¿a qué? A la red. En este caso, Salomón está comparándola con un ave. Yo lo comparé con una araña. Y ya verán también por qué. Ahora, antes de ir un poco adelante, vamos a retroceder y noten algunas cosas que esta mujer ajena hace. Dice en el versículo siempre, capítulo 7, vayan al versículo 9. A la tarde del día, cuando ya oscurecía,
en la oscuridad y tinieblas de la noche, les pregunto, ¿a qué hora sale esta señora? En la noche. Y aunque no va a ser nuestra temática de esta noche, ¿por qué creen que sale de noche? Para que no la vean. Entonces todo lo que se hace a escondidas está mal hecho, ¿verdad? O sea que si los jóvenes están saliendo con alguien que sus papás no saben, está mal hecho, ¿verdad? Los papás dijeron amén. Significa que si su esposa o esposo no tiene el número de clave de su celular, está mal hecho, ¿verdad? Hoy solo las señoras dijeron amén. El punto es este. Usted dirá, pero ¿yo por qué tengo que darle el número? Es que si no tiene nada que esconder, ¿por qué no se lo da? Pero como esto parece que está afectando alguna, mejor cambio, no era asunto de celulares. Sigo. La cosa es que lo hacía a escondidas. ¿Dónde ando? En el Facebook. No, en el 10. He aquí, sale una mujer y le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Ella es una prostituta, ¿verdad? No, no es cierto. No, si usted en su Biblia tiene en letras negritas que dice las artimañas de la ramera, noten que la Biblia, los escritores sagrados no pusieron ese título. Eso lo pusieron escritores seculares. Esta mujer no es una prostituta. Es una mujer casada que esa noche se vistió como una prostituta. Es una diferencia enorme. Pero ya dije, no vamos a hablar mucho de ella. Me interesa llegar hasta el versículo 12. Unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas. ¿Qué significa a veces en la calle y a veces en las plazas? Que siempre está en la calle, nunca en la casa. Verso 13, no, el mismo 12 al final. Acechando por todas las esquinas. Noten cómo ella ataca. Acecha. Acechar es atacar de forma sigilosa, silenciosa, tomar desprevenida a su víctima. Bueno, este es uno de los personajes. En el capítulo 8, y de forma magistral, Salomón ocupa un segundo personaje. En este segundo personaje no es que lo compara, porque no tiene comparación alguno. Simple y sencillamente, una vez más usa el paralelismo para decir, esto no sirve, ahora verán lo que sí sirve. Vean, capítulo 8, versículo 1. ¿No clama quién? Oiga, ¿quién clama? Clama una persona. ¿La sabiduría es persona? En este caso sí, porque esto es lo hermoso del lenguaje de Salomón. Está personificando a la sabiduría. Dice que es una persona y que ella grita. ¿Cómo actuaba la otra persona? Silenciosa. Esta persona grita, sigue y da su voz, la inteligencia. ¿Dónde acechaba la otra persona? ¿Y a qué horas? Mire cómo actúa esta persona. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces y dice, oh hombres, clamo a vosotros. En resumen, ¿dónde habla este personaje? Resúmalo. En todas partes. No lo hace de forma silenciosa. Grita a voz en cuello, aquí estoy. Y luego dice a los simples, ¿cuándo me van a prestar atención? Que de hecho, ahora debo preguntarles, ¿quiénes son simples? ¿Notaron que ahí dice simples? Versículo 4, de nuevo. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. ¿Entended quiénes? Oh simples. ¿Quiénes son los simples? Los que no tienen sabiduría,
Bueno, es una buena explicación, pero no es la mejor. ¿Alguien más tiene idea qué significa simple? Los que no miran el peligro es mucho mejor, los que no lo miren. La definición literal del diccionario es los ingenuos. Ingenuas son las personas que no tienen experiencia ni conocimiento. Son fácilmente influenciables. Entonces, la sabiduría que toma la postura de un personaje grita en las calles y les dice: a vosotros clamo, oh faltos de conocimiento, ¿hasta cuándo me atenderán? ¿Entiende lo que está diciendo? Ok, sigo. Versículo ahora, vayan hasta el 17. Dice el mismo personaje: yo amo ¿a quiénes? Bueno, si este personaje ama a los que le aman, quitemos amor. Este mismo personaje odia a quienes lo odian. ¿Lo entendió? Ama a los que le aman y siente repugnancia por quienes muestran repugnancia para él. Hey, ¿qué tiene que ver todo eso? Despacio. Sigo. No sigo. Hasta ahí. Oremos. Señor, por favor, guíanos en el estudio de tu palabra. Ellos habrán perdido su tiempo si me escuchan a mí. No habrán venido a hacer nada, porque aun cuando yo quisiera ayudarles, soy el más necesitado. Pero si ellos y yo escuchamos la voz de tu Espíritu Santo, todos habremos ganado. Vamos a ser edificados. Por eso te suplico que la gracia de tu Espíritu inunde este lugar y nos exhortes y nos edifiques. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, esta es la clave del asunto. Salomón manejaba no solo la oratoria, manejaba el símil, manejaba la retórica, manejaba la metáfora, una cantidad de estilos para dar su enseñanza que están por encima de nosotros. Cuando nosotros estudiamos Proverbios, que es un libro poético, nuestro trabajo es descubrir lo que está debajo de la letra. Despacio, yo he intentado guiarles y que ustedes vayan descubriendo lo que estaba debajo de la letra. Con un poquito de ayuda y de guía, ustedes y yo hemos ido descubriendo, esto sí tiene sentido. Acabamos de descubrir que hay dos personajes. Ese es un paralelismo. Un personaje es el equivocado, es una mujer que acecha, que de forma sigilosa trata de cautivar a los simples, que trata de enredarlos como una araña, teje su tela. Y si usted nunca se dio cuenta de eso, las arañas construyen o tejen sus telas de forma milimétricamente exacta. Y por allí están los insectos volando alrededor de ella. Ella no se mueve, no grita, no hace ningún escándalo. Está en una esquina. Y el insecto vuela confiada, el simple, vuela confiadamente creyendo que es libre. Hasta que de pronto tropieza con la red y entonces queda envuelto y es la víctima de la araña. ¿Y por qué cayó? Por inocente, por ingenuo, por falta de experiencia, de conocimiento. Bueno, ese es uno de los personajes y por supuesto que tiene que ver con un enredo sexual, que no vamos a verlo esta noche porque no es mi asunto principal. Mi asunto principal era nada más presentarles la comparación. De hecho, si alguno de ustedes está sufriendo la tentación sexual, yo creo que deberían estudiar ese capítulo profundamente. Y si está teniendo una relación que no es con su esposa o su esposo, el Señor va a ministrarles mucho. Pero, insisto, no es nuestro tema de ahora. Ahora solo dije que aquí está un personaje. Ahora, de forma magistral, Salomón
le da vida a la sabiduría. Es algo parecido, lejos, pero parecido a lo que la mayor parte de nosotros conocemos como una fábula. ¿Qué es lo que hace peculiar o común para nosotros en una fábula? ¿Alguien quiere decir? Ese es el propósito. Pero ¿cuál es la peculiaridad de una fábula? Que da vida a los animales o a las cosas. Bueno, ese es un estilo retórico. Ahora Salomón está ocupando dicho estilo retórico y le da vida a la sabiduría. Y dice que es un personaje. Ahora, no digan es una mujer. Cuidado que no es una mujer. Y se los demostraré rápidamente. El problema de esto es las traducciones. De hecho, yo sé que ustedes están muy cercanos al inglés, así es que, a ver, ¿cómo se traduce la palabra sabiduría al inglés? Wisdom. Ok, ahora ocupe el artículo y dígame qué género tiene en inglés sabiduría. ¿Qué género tiene? Nada, ¿verdad? Ahora, en español, ¿qué género tiene sabiduría? Es femenino. No puede decir el sabiduría. Aunque en español el género es ambiguo. No es ni masculino ni femenino en este caso. Las palabras más cercanas a nuestro español es la mar, el mar, la calor, el calor. Nosotros usamos, y la Real Academia Española, que no sé dónde están y tampoco sé quiénes son, ellos dicen que podemos usar ambas cosas, pero el asunto es que debido al idioma, el español, parece ser que es femenino, aunque no lo es. Por eso ocupé lo que ustedes más cercanos están. Es simple y sencillamente un personaje. Oiga, predicador, ¿y por qué no quiere decir que es una mujer? Porque no lo es. Y cuando al final no les demostraré, ustedes van a concluir quién es este personaje, entonces ustedes dirán, wow, tenía razón. Pero tampoco quiero llegar hasta ahí. ¿Y dónde quiere llegar? El verso que para mí es el corazón de los 20 minutos que yo tengo, que porque solo me dieron 20, espere, me dieron más, pero ya le explico. El corazón de esto está una vez más en el versículo 17. Léanlo por favor. Yo empiezo y ustedes terminan. Yo amo, verso 17, capítulo 8. 8:17. Yo amo y me hallan, ahora todos al unísono conmigo. Yo amo, no, más fuerte. Yo amo y me hallan. ¿Alguien lo sabe de memoria? Les voy a contar. Hace poco un grupo de amigos que leemos un libro afín a la Biblia, encontramos que el libro nos recomienda que con la Biblia hay que hacer 4 cosas. Hay que leerla, número 1. Luego nos recomienda meditar en ella. Número 3, nos recomienda estudiarla. Y finalmente, memorizarla. Para hacer eso necesitamos 4 pasos. Leerla 4 veces prácticamente. ¿Qué es leerla? Lo que ustedes hicieron de corrido. Les pregunto, ¿alguna vez habían leído el Proverbio 7 o el Proverbio 8? ¿Sí, amén o no amén? ¿Descubrieron todo lo que les he dicho? Porque lo leyeron de corrido. Eso fue leerla. Está bien. Pero la recomendación es que hay que ir más allá. ¿Qué es meditar en ella? Bueno, poner alguna nota de lo que me llamó la atención, decir, hey, esta mujer extraña, ¿quién es? Sedujo a este chico, etcétera. Luego, ¿qué es estudiarla? Lo que estamos haciendo ahora. Tomando notas, recordando y diciendo y explicando con algún instructor. Paso número 4, ¿cuál les dije? Memorizarla. Ahora, por favor, memoricen eso. La sabiduría ama a los que le aman. Voy a repetirlo. Ella grita a la puerta de la iglesia, afuera en la calle,
Cuando llegamos al carro, ella grita en el trabajo y grita por todos lados: amo a los que me amen. O simples, búsquenme. Y paralelamente odia a los que le odian. Les pregunto, ¿eso está memorizado ya? ¿Sí amén o no amén? ¿Alguien quiere darme un ejemplo de que sí entendieron bien esa parte? Bueno, yo les daré uno entonces. Esto dice que la sabiduría ama a aquellos de ustedes que van a ir a estudiar la Biblia a sus casas, que van a memorizarla, que van a sentir respeto porque le están poniendo pasión. Y que cuando usted o yo hagamos eso, ella nos va a mostrar amor y vamos a crecer. ¿Está claro? Háganlo al revés. ¿Cuál es el revés? Si ella ama a los que le aman, siente repugnancia por los que le muestran repugnancia. ¿Lo entendieron? Usted pasó toda la semana sin amar la palabra. Usted tiene ratos de no memorizar un verso de la Biblia. Usted tiene ratos de no mostrar amor por la palabra de Dios, porque cree que la palabra de Dios le va a amar a usted. ¿Lo entendieron? ¿Amén o no amén? Bueno, ¿seguros? ¿Sí amén? Si está claro, entonces ahora les voy a poner un ejemplo de mi propia vida. A veces nosotros decimos que no entendemos por qué hay cosas que están pasando a nuestro alrededor. Deberíamos más bien respondernos: ¿estoy amando a la palabra? ¿Y qué significa amar la palabra? Leerla, meditarla, estudiarla y memorizarla. No, la verdad es que en eso ni siquiera me he fijado. Entonces, ¿por qué quiero buenos resultados en esa área de mi vida? ¿Cuál es el ejemplo? Tengo 30 años de ser pastor, 48 de edad, empecé a los 19. A los casi 25 años de ser pastor, con humildad les digo esto: yo creo que Dios me había bendecido regalándome la mayor parte de los sueños ministeriales que alguna vez tuve. No la mayor parte, todos. Y me había permitido verlos un poco más de lo que alguna vez soñé. Entonces yo les podría decir, podía considerarme un predicador a quien Dios había bendecido. Pero había una parte de mi vida que me tenía frustrado y me hacía sentir terriblemente miserable. Casi no podía disfrutar todo lo demás. Y esa parte eran mis 2 hijos mayores. Ahora yo les puedo testificar porque, bendito Dios, Él hizo un milagro. No estoy diciendo que ellos eran malos hijos, todo lo contrario. Siempre fueron, yo creo, mejores hijos de lo promedio. Nunca supe de que usaran droga, nunca supe de alcohol, nunca pudieron trasnochar. No es que no quisieron, creo que nunca pudieron. Si me faltaron al respeto fue algún grito que luego se disculpaban. Terminaron sus estudios de bachillerato, estaban trabajando ambos. Cualquier padre habría dicho: ¿qué más podés pedirles? Bueno, había algo que hacía que todo eso no valiera nada. Es que ellos iban a la iglesia porque yo los obligaba y se sentaban de brazos cruzados. Y yo sabía que sus rostros era algo así como: ¿a qué hora vas a terminar, papá?
yo les decía, ¿por qué no sirven en algún ministerio? ¿Por qué no se involucran? ¿Por qué no hacen esto, lo otro? Nunca, durante 20 y un poco más de años, yo vi nada de eso. Como predicador eso me hacía sentir muy, pero muy mal. Como papá me hacía sentir peor. Y como hombre yo sentía que yo había fracasado. Me paraba en el púlpito, pero eso siempre estaba en mi mente. Si ustedes me preguntan que qué hice mal, un montón de cosas, igual que todos los papás. Pero aún con todo y ello, hoy descubrí que yo no amaba la sabiduría en esa área porque nunca le presté atención. Consecuentemente, la sabiduría nunca me amó en esa área, hasta que presté atención a mi mal trabajo. Cuando eso sucedió, entonces empecé a orar. Y entonces reconocí, ya arruiné todo. ¿Qué puedo hacer ahora? Solo orar y esperar un milagro. Porque todo lo que había arruinado, ¿cómo repararlo? Lo que hacemos como papás, lo que hacemos como adultos, es parecido a un espejo. Si usted o yo lo rompemos, alguna vez lo va a poder pegar. Sí, va a pegar los pedazos, pero ¿cómo se va a ver el reflejo? Roto. En ese tiempo, Dios empezó a obrar el milagro. Y Dios empezó el milagro con mi hijo. No es correcto que yo les cuente cómo el Señor operó el milagro en él. Es mejor que Él se los cuente, porque sería como yo contar sobre su vida. ¿Y cuál es el propósito de esto? Yo amo a los que me aman. Ese es el corazón de esto. Yo amo a los que me aman. Hay un área en su vida que está fallando. La pregunta es, ¿usted ama al Señor y lo que la palabra enseña en esa área de su vida? Entonces va a poderlo responder. Porque la sabiduría mostrará repugnancia en donde usted muestre repugnancia. Pero en fin, desde entonces el Señor obró milagros. Mi hijo ahora es quien me ayuda en la iglesia. Él predica conmigo. De hecho, en este viaje él viene a trabajar conmigo en varias cosas de la organización que somos parte. Él no sabía que yo le iba a pedir que viniera conmigo esta noche, por eso no trae la ropa que debería. Yo me disculpo por él, y ustedes por favor lo disculpan, pero lo que sigue es mejor que él se los cuente. Así que, Carlos. Y si alguien va a decir, pero no se parece, él es delgado, yo fui al... Es un gran gusto estar con ustedes, ¿no? Saben, he pasado 3 días acá y en la iglesia que he estado, uno miraba las cabezas de todos y todos eran rubios, pelo blanco y todo eso y no me gustaba, pero se siente estar en casa. Entonces, en realidad me encanta estar acá y quisiera que esta noche se fueran recordando no mi vida o cómo Dios me tocó, sino la Biblia y cómo yo me siento identificado con la Biblia. Entonces, rápido, vayan a Ageo. Son uno de los libros pequeños que nunca nadie lee porque realmente no entendemos. En Ageo. Y mientras van ahí, les voy a contar algo rápido que necesitan saber para entender este libro, porque si la sabiduría nos enseña bien, esta noche van a regresar a estudiar la Biblia. En la línea del tiempo del pueblo de Israel hay algunas cosas importantes que queremos saber. La primera es que el primer rey de Israel fue el rey Saúl, amén. Entonces todos recordamos eso. Y luego llegó el rey David, luego el rey Salomón, pero el hijo del rey Salomón cometió un grave error, que eso fue lo que nos lleva a la segunda cosa en la línea del tiempo del pueblo de Israel. Israel se dividió en reino del norte y en reino del sur. Amén, ¿todos aquí?
Entonces luego sucedió otra cosa. El reino del norte fue conquistado y fueron destruidos. Y los del reino del sur vieron eso, los del reino de Judá vieron eso y aún así no se convirtieron. Entonces viene otra cosa en nuestra línea del tiempo y es cuando los babilonios y otros empiezan a conquistar el reino del sur, pero no los matan, simplemente los llevan cautivos. Y nuestra última cosa en nuestra línea del tiempo es cuando algunas personas empiezan a regresar a Jerusalén, empiezan a reconstruir Judá. Y aquí es donde nos encontramos. Entonces, Ageo fue un profeta que estuvo contemporáneo a Zacarías y también a Zorobabel y a Josué, personas que participaron en la reconstrucción de Israel. Pero los israelitas en ese tiempo tenían un problema que yo tenía. Vean en el verso 4 el problema que ellos tenían. No vamos a leer mucho, no se preocupen. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. ¿Qué está pasando acá? Los judíos que habían regresado a Jerusalén, ellos habían reconstruido sus casas y sus casas eran hermosas. Ellos las habían llenado de decoración, las habían llenado de cosas bonitas. Pero ¿saben algo? El templo estaba vacío. El templo seguía destruido. Desde que los asirios y los babilonios lo destruyeron, el templo todavía estaba destruido. Ellos vivían muy bien, pero no tenían tiempo para reconstruir la casa de Dios. Eso es lo que yo viví mucho tiempo. Era para mí tiempo de yo darme lujos, de yo darme cosas que yo quiero. Y les digo algo, ese hombre que está ahí es el más imperfecto que hay y le cuesta mucho ser papá y todo. Pero hay una cosa que él nunca dejó de hacer y es nunca parado de insistir. Nunca parado de decirme, anda a la iglesia, serví. Nunca. En realidad lo ignoré tantas veces y le dije, no. Cuando tenga 25 años o 30, quizás voy a ir o voy a servir. Y se inventaba tantas cosas, pero yo siempre le decía, ahorita no es tiempo, déjame disfrutar. Solo tengo 18, 20 años, déjame disfrutar. Y bueno, quería disfrutar. Entonces, durante mi primer año de universidad, yo trabajaba, tenía carro, era parte de una selección deportiva nacional. En ese tiempo, esa selección estaba en su auge, teníamos patrocinadores, teníamos fama, salíamos en el diario y todo eso. Nos invitaron a la tele y bueno, estaba disfrutando el mundo y yo decía, me siento bien, no necesito todo eso. Entonces, iba a la iglesia realmente solo porque él me obligaba. Y el mundo en realidad me estaba enseñando cosas. Me estaba enseñando que iba a la universidad solo a traer a mis amigos y luego nos íbamos al volcán, nos íbamos otras veces al lago, a la playa. Y ustedes saben qué hace un joven sin temor a Dios con un carro y con mucho tiempo. Entonces empecé a vivir esa vida y no quiero contarles tanto de mí, solo quiero que sepan que hay algo que recordar que él hizo. Y si ustedes tienen alguna persona en sus familias, en sus vidas, que está así, nunca paren de insistir. Ustedes no saben, uno de esos días lo va a volver a necesitar. Y ese día que usted le insista, ese día Dios va a haber preparado las cosas para que esa persona se vuelva a él. Uno de esos días yo estaba humillado. Me di cuenta que solo había pasado una materia de 5 en la universidad. Me di cuenta que mis amigos no eran mis amigos. Un montón de cosas empezaron a pasar en mi vida. Me quedé sin dinero y muchas cosas. Y le dije a mi papá, mira, ya estoy harto. Ya probé todo. Tuve muchas novias o eso. Ahí está el dinero y lo tuve. Ahí estaba la fama y lo tuve. ¿Y ahora qué pruebo, papá? Y ese día mi papá no me dio un gran consejo y me sentó y me puso manos y oró por mí. Y oró, no. Lo único que hizo fue, él me dijo, ¿por qué no probas a Dios? ¿Por qué no lo probas ahora? No me regañó. No me dijo todo lo malo que yo era. Simplemente me dijo, ¿por qué no probas a Dios?
Eso fue lo que marcó la diferencia. Y luego miren en el verso 4 lo que dice. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ahora escuchen esto. En ese momento yo intenté hacer lo que muchos hacemos cuando nos damos cuenta que hemos hecho mal. Empezamos a tratar de hacer cosas aquí, venimos 7 veces a la iglesia, algunos se sienten muy mal, se sienten tristes por todo lo que han hecho, se condenan. Y lo que dice aquí en la Biblia es muy diferente. Al menos 5 veces van a encontrar en el libro de Ageo que Dios les dice, alto, alto, meditad en vuestros caminos. Piensen en lo que están haciendo, tranquilos. Entonces, yo empecé a tratar de hacer las cosas bien. Incluso intenté a tratar de servir. Entonces mi papá en ese tiempo dijo que la iglesia tenía que tener un diario, así como las papeletas de las noticias. Entonces yo dije, yo quiero hacer el diario, así que me fui a tomar fotos a lugares. No sirvió para nada. Unas 10 personas la compraron en una iglesia de 3,000. Pero yo ahí estaba queriendo hacer algo. Entonces, y no funcionaba. Me estaba empezando a quemar. No sé si a ustedes les ha pasado, que ustedes empiezan a ir a la iglesia, quieren ver un cambio en su vida, pero no pueden. Simplemente están tratando de orar, están tratando de leer la Biblia, pero no pueden. Hay algo que está sucediendo que no les deja. Quizás es el pasado que todavía les está comiendo, no sé, pero eso me estaba pasando a mí. Entonces, Dios en su gracia me enseñó qué es parar y meditar. Entonces no significa que pasé todo un día sentado meditando. No, eso significó que dejé todo lo que era mi vida atrás y Dios me llamó a un programa llamado Patmos, que ustedes creo que ya lo han escuchado. 4 meses me quitó mi celular, mi familia, mi país, todo. Me lo quitó todo para que yo pudiera meditar en los caminos que yo andaba y para que me pudiera conocer a mi Dios. Para empezar a conocer no al Dios de esa iglesia, no al Dios de la religión, no al Dios, no, a mi Dios. Entonces, esto es muy importante para todos. Jesús pasó 30 años antes de empezar su ministerio con Dios. Pablo tomó su tiempo con Dios. Moisés pasó 40 años siendo entrenado. Todos necesitamos parar, meditar, pasar tiempo con Dios, meditar nuestros caminos, meditar lo que Dios quiere en nuestra vida y luego empezar a caminar. El problema es que, se los voy a describir rápido antes de pasar al siguiente punto. Cuando nosotros perdemos algo, ya salimos tarde para el trabajo o para la universidad, de repente nos damos cuenta que perdimos las llaves. ¿Saben qué hacemos? Buscamos las llaves por todos lados y empezamos en nuestro cuarto, empezamos a tirar las almohadas, empezamos a sacar la ropa, sacamos en nuestra mochila, sacamos todo y no encontramos, estamos desesperados, ya no sabemos qué hacer. Al fin las encontramos y ¿saben cómo quedó nuestra casa y nuestro cuarto? Un total desastre, ¿sí? Entonces, y al fin la encontramos. Ahora, eso es exactamente lo que hacemos cuando nosotros nos damos cuenta que hemos pecado, cuando nos sentimos mal. Empezamos a buscar qué nos puede llenar en ese vacío. Quizás el dinero me va a poder llenar ese vacío, quizás ir 7 veces a la iglesia. ¿Qué me va a llenar ese vacío? ¿Y saben qué hacemos con nuestras vidas? Lo mismo que hicimos con nuestra casa. Empezamos a destruirla. Empezamos a probar muchas cosas. Entonces por eso es que es tan importante que Dios dice, no, alto. Meditad en vuestros caminos. Consecuentemente el pueblo de Israel hizo caso y ellos empezaron a construir el templo. Entonces, cuando ellos ya estaban en la construcción del templo, habían unos ancianos que empezaron a decir, no puede ser, miren el templo que se está construyendo. ¿Se recuerdan quién construyó el primer templo? ¿Ustedes se recuerdan? Salomón. El templo más hermoso antes visto. La gente venía de todo el mundo para ver la riqueza que ahí había. Entonces de repente los ancianos dicen, este templo es feo, no se compara a lo que alguna vez hubo acá. Y de repente todos empezaron a decir, es feo. Y luego Dios les dice en el verso 9, miren, y si se lo quieren aprender, yo se los aconsejo que se lo aprendan. La gloria postrera de esta casa
será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dios les dijo, es cierto. Luego lo pueden ir a buscar, es cierto. Lo que ustedes están construyendo es feo. No se compara a lo que antes hubo acá. Pero si ustedes se esfuerzan, yo voy a hacer que la gloria de la casa que ustedes están construyendo, el templo que ustedes están construyendo, sea aún mejor, más valiosa, más hermosa que la casa que alguna vez estuvo aquí. Eso es hermoso, porque ¿saben por qué la gloria fue mayor de ese templo? Del segundo templo, del templo reconstruido. ¿Se recuerdan quién caminó en ese templo? Jesús. Dios dice, la gloria de ese templo será mayor, porque mi Hijo va a caminar ahí. Y no para ahí. Escuchen por qué será aún mayor. ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando estaba ahí? Voy a destruir este templo, pero en 3 días, ¿qué va a hacer? Lo va a reconstruir. Pero no para ahí la gloria de este nuevo templo. En serio, no para ahí. Es una profecía más hermosa. ¿Saben cuál es el templo ahora y morada del Espíritu Santo? Vuestros cuerpos. Entonces, ¿saben qué significa? Este verso está hablando de ustedes y de mí. Este verso está diciendo, la gloria que habita en nosotros es mayor que la gloria que alguna vez estuvo en el templo de Salomón. Eso significa que ustedes y yo somos más valiosos, somos más hermosos, somos más preciados para Dios que el templo de Salomón. No entiendo esto. Dios, ¿cómo puede ser? Ahora déjenme contarles cómo puede ser. Es por lo que Jesús hizo. Es por lo que Jesús hizo en la cruz. Mientras nosotros ignoramos la sabiduría, mientras nosotros le ignoramos a Él, Él estuvo en la cruz para hacernos más valiosos a nosotros. Entonces en Patmos yo aprendí que mi vida, mi cuerpo, era valioso por lo que Él había hecho, no por lo que yo podía hacer. Y eso me ayudó para algo último. Los israelitas empezaron a construir esta casa, pero cometieron un error. Ellos iban llenos de pecado, llenos de religiosidad, a construir la casa de Dios, el templo. Entonces Dios los para una última vez y les dice, ustedes están construyendo esta casa con inmundicia. Les voy a poner el ejemplo que ahí se los pone, no vamos a leer por el tiempo. ¿Cuántas de ustedes de acá son mamás? ¿Puede levantar la mano? Yo creo que la mayor parte han visto bebés, pero no sé, pero da asco cuando un bebé se está sacando los mocos o de repente se acaba de jugar con la tierra o algo y luego se lleva las manos a la boca y empieza a saborearse los dedos. Y usted acaba de ver que estaba jugando con tierra. ¿Es asqueroso, sí o no? Por sus caras creo que es muy asqueroso. Entonces, Dios dice, así como para ustedes es asqueroso eso, para mí es asqueroso lo que ustedes están haciendo. Están viniendo a construir, pero no quieren hacerlo, simplemente están cumpliendo una actividad religiosa. Y Dios les vuelve a decir una última vez, alto, meditad en vuestros caminos. Ese alto sirvió en mi vida y está sirviendo aún hoy para que yo dedicara tiempo a buscar la sabiduría, a buscar a Jesús. Mucho tiempo nosotros invertimos en muchas cosas en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo invertimos en el trabajo? Son al menos 9 o 10 horas. ¿Cuánto tiempo invierten las señoritas o las hermanas arreglándose? Algunas toda la semana, otras 1 hora. ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros los hombres en nuestro carro? Nuestra vida aquí en la tierra la estamos embelleciendo, la estamos adornando como los israelitas. Pero no paramos para buscar la sabiduría, no paramos a meditar. Entonces, a veces me parece increíble lo que yo cometo. Y aquí termino con mi testimonio. Ahora yo dirijo
un ministerio de jóvenes adultos, superviso ministerios deportivos, superviso un ministerio de bachillerato, superviso, ya ni me acuerdo cuántos ministerios superviso Patmos, hago un montón de cosas. ¿Y saben algo? A veces me duele cómo es que para mí puede ser más importante pararme frente a personas, leer la Biblia y enseñarles. Y no puede ser más importante parar en mi día y meditar en la palabra de Dios. Me parece increíble cómo nosotros podemos creer que es más importante venir y entrar a una iglesia o hacer una oración antes de comer, pero no es más importante parar cualquier cosa que hacemos en nuestro día y empezar a buscar la sabiduría. Ese verso dice, la sabiduría ama a los que le aman, pero nosotros no paramos a buscarle. Entonces, básicamente puedo decirles que mi testimonio no es algo que yo hice. Dios me puso un alto en mi vida y me dijo, para, voy a mostrarte la sabiduría. Gracias. Ahora vayan a Proverbios 8. Les dije que el corazón de lo que mi hijo y yo compartiríamos estaba aquí en Proverbios 8 y que era punto de honor descubrir quién es la sabiduría. Voy, capítulo 8, versículo 22. Dice, hablando la sabiduría, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. La sabiduría dice que tuvo el principado antes del principio mismo. ¿Lo están entendiendo? Versículo 24. Antes de los abismos la sabiduría fue engendrada, antes que fuesen las muchas fuentes de las aguas, antes que los montes fuesen formados. Versículo 27, por cuestión tiempo. Cuando formaba los cielos, Dios, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, allí estaba yo. Por cierto, ¿saben que esto fue escrito mucho tiempo atrás de que el mundo gritara de que la tierra era plana? Aquí dice que era redonda. Nunca la leyeron. A saber por qué se peleaban. Y este es uno de los varios versos que dice que la tierra es redonda. Versículo 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y dice la sabiduría, mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Quién es la sabiduría? ¿Quién es la sabiduría? Nuestro Señor Jesús. ¿No les parece? Sí, gloria a Dios. ¿No les parece hermoso esto? Nunca lo habíamos visto. ¿Por qué creen que nunca lo vimos? Porque no lo habíamos estudiado. Porque la sabiduría ama a los que le aman. Y entonces cuando nosotros le abrazamos, el Señor empieza a abrazarnos. Empieza a abrir nuestros ojos, empieza a abrir nuestro corazón, y las cosas que antes nos parecían inentendibles o hasta casi aburridas, ahora nos parecen hermosas. Y nos decimos, yo lo confieso, yo cuando descubrí esto últimamente digo, 30 años de predicar y no descubrí esto.
Bueno, la sabiduría me dice, yo siempre he estado en las plazas, en las esquinas, en la iglesia, enfrente de tu casa, gritándote. Y ahora les puedo decir a algunos de ustedes, el Señor Jesucristo desde hace rato está llamando a la puerta de sus casas. A través de su esposa le está diciendo, ¿cuándo vas a abrir tu corazón a Jesús? A través de un hijo, a través de un padre, a través de la radio, de un predicador, de un anuncio. La Biblia se anuncia, nos grita, no con sigilo, no nos acecha como esa mujer extraña. Jesús ocupa su creación misma, porque la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero ¿qué pasa? Usted y yo, ¿qué nos importa? Estamos preocupados por el trabajo que vamos a ir a hacer, por cuánto dinero nos van a pagar, cuánto extra, cuánto esto, cuánto lo otro, el placer es lo que voy a comprar. Entre tanto, mis hijos iban a la deriva. Y si mis hijos iban a la deriva, yo iba a la deriva. Porque ¿qué es un padre cuando sus hijos no aman a Dios? ¿En qué puedo encontrar satisfacción? O una mamá, o cuando el matrimonio va resquebrajándose. Entonces, si buscamos y amamos la sabiduría nos va a amar a nosotros. Hey, ¿cómo hay que hacerlo? 4 pasos. Leerla, luego meditar en ella. ¿Cuántas veces Carlos dijo, para dedicarle tiempo al Señor? Estudiarla, la estudian acá con el pastor, y luego memorizarla. Dice la sabiduría, amo a los que me aman. Oremos. Señor, gracias por haberme hablado a mí, por haber obrado un milagro conmigo, con mis hijos. A pesar de